Pues ya le respondieron a las calumnias de The Economist. Y no fue Andrés Manuel López Obrador, sino fue este intelectual, John Ackerman, que si bien nunca ha escondido su simpatía por Andrés Manuel López Obrador, escribió una excelente columna que desnuda a esta publicación inglesa que ha sido siempre a favor de Enrique Peña Nieto. Este es el Chapucero, ¡arrancamos! Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Chapucero de Televisión. La semana antepasada, la revista inglesa The Economist publicó un artículo en torno a López Obrador que la verdad es que tenía una versión muy distorsionada de la realidad, porque al final pretendía comparar a López Obrador con Lázaro Cárdenas cuando realmente entre ambos personajes tienen poco que ver. Incluso esa publicación de Economist decía que Lázaro Cárdenas es el ídolo de Andrés Manuel López Obrador, cuando realmente los mexicanos, y en particular los que conocen mejor a López Obrador, saben que no es así. Que si López Obrador tiene un ídolo entre los personajes mexicanos, sería sin duda Benito Juárez. Pero bueno, este editorial realmente estuvo lleno de muchas distorsiones, y ante ello, el intelectual John Ackerman escribió una columna en Proceso en donde le contesta a Economist esto, que finalmente fue un artículo muy distorsionado y muy alejado de la realidad. Vale la pena leer la columna porque, al margen nuevamente de su ideología pro-amloísta de John Ackerman, que nunca lo ha negado, lo cierto es que la columna, la verdad es que sí está muy buena. La titula así John Ackerman: The Economist respalda al régimen. La misma prensa financiera internacional que alabó tanto a Enrique Peña Nieto al principio de su sexenio, fabricando un supuesto Mexican Moment, y cierto, así fue, de modernidad y desarrollo a partir de las reformas estructurales, ahora se lanza contra Andrés Manuel López Obrador. Y es que de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2018, influyentes medios globales recurren una vez más a tesis disparatadas con el fin de legitimar al actual régimen autoritario mexicano. De acuerdo con Richard Ensor, corresponsal en México de la revista británica de corte neoliberal The Economist, hasta el mismo general Lázaro Cárdenas del Río supuestamente repudiaría el populismo de López Obrador. De acuerdo con el periodista, quien escribió el pasado 4 de noviembre bajo el seudónimo de Velo, el general Cárdenas era un político pragmático que construía instituciones, unificaba al país y se llevaba bien con los Estados Unidos. O sea, bien, aunque hubo una expropiación petrolera. En contraste, el tabasqueño no es más que un demagogo que divide la nación, mina la institucionalidad democrática y provoca a Trump de manera irresponsable. Ensor, o sea, el que escribió el artículo, remata con una cita de Cuauhtémoc Cárdenas que invita a diferenciar entre la popularidad constructiva del general y el populismo destructivo de otros líderes. Ensor en realidad no hace otra cosa que repetir la misma estrategia utilizada por Peña Nieto para supuestamente justificar su reforma energética en 2013. En la exposición de motivos de su iniciativa de modificación constitucional que logró desmontar las conquistas de Cárdenas en la materia, el originario de Tlacomulco, o sea, Peña, escribió con enorme cinismo que la iniciativa que se somete a la consideración de esa soberanía se basa en las ideas fundamentales de las reformas del presidente Lázaro Cárdenas consecuentes con la expropiación petrolera de 1938, y remata señalando que el espíritu de las reformas cardenistas fue nacionalista sin duda, pero también modernizador, visionario y pragmático. Los neoliberales están desesperados por presentarse como los verdaderos héroes de próceres de la patria como Lázaro Cárdenas. Basándose en mentiras, quieren arrebatarle de la izquierda el estandarte de la dignidad republicana. Es cierto que Cárdenas era profundamente institucional, visionario y pragmático. La mentira, sin embargo, reside en la idea de que el régimen actual, y no la oposición obradorista, será la fuerza política que da seguimiento y continuidad a este ejemplo histórico. Los revisionistas distorsionan la realidad con fines políticos. Por ejemplo, Ensor escribe que uno de los grandes logros de Cárdenas fue supuestamente haber creado el PRI. En realidad, el partido que creó Cárdenas el 30 de marzo del 38 no fue el PRI, sino el Partido de la Revolución Mexicana, el PRM, un partido de masas firmemente cimentado en el poder popular y la organización social. El PRI como tal no se creó sino hasta 1946 y nació para repudiar y desarticular las reformas cardenistas, o sea, tanto la expropiación petrolera como la reforma agraria, el reparto agrario.
Fue a partir del sexenio de Miguel Alemán Valdés, el primer presidente emanado del PRI, que se estableció el sistema de autoritarismo neoliberal, de represión estructural y de hipocresía institucionalizada que sigue vigente hasta la fecha. Es falso sostener que el PRI de hoy de alguna manera es una continuidad del cardenismo. La realidad es que ese partido surgió como un abierto repudio, o sea, el PRI, al legado del general. Otra distorsión malintencionada de Hensor es su afirmación de que supuestamente no existen pruebas del descarado fraude de 2006 y que las protestas de López Obrador en aquel año minaron las instituciones democráticas. El periodista evidentemente no ha revisado los cientos de páginas de la impugnación de la validez de la elección presidencial presentada en su momento a las autoridades electorales por los abogados del tabasqueño. Tampoco ha leído los numerosos libros y artículos escritos sobre el tema desde entonces. Yo diría, tampoco ha visto la segunda temporada del Chapo, en donde aparece también esto, que hubo un fraude electoral a López Obrador que al final Felipe Calderón junto con el Chapo se robaron la elección. Y en todo caso, si la elección de 2006 fue perfectamente limpia y democrática, como supone Hensor, ¿por qué destruir las boletas electorales utilizadas en la elección sin permitir una revisión ciudadana previo de acuerdo con la ley de transparencia, tal y como lo demandaron miles de ciudadanos y la misma revista Proceso? También vale la pena recordar que las protestas de Obrador en 2006 no fueron para obligar a las autoridades electorales a que se le reconociera como presidente, sino para exigir transparencia. Su demanda principal fue el famoso voto por voto, es decir, el recuento total de la votación con el fin de esclarecer los resultados. Los historiadores serios del futuro verán este episodio no como un ejemplo de la supuesta incultura democrática de López Obrador, sino como una muestra clara del compromiso del tabasqueño con la participación ciudadana a favor del funcionamiento transparente de las instituciones públicas. Finalmente, Hensor también se lanza contra López Obrador por supuestamente andar de buscapleitos con Donald Trump. El periodista sugiere que López Obrador haría bien en seguir el ejemplo de Cárdenas, quien fue más conciliador y pragmático en sus relaciones con Washington. La comparación es francamente ridícula. Franklin Roosevelt, presidente de los Estados Unidos durante el sexenio de Cárdenas, era un líder inteligente e ilustrado, con gran sensibilidad social. En contraste, Trump es un bully ignorante, elitista y racista. Quien no responde a Trump con fuerza es inmediatamente aplastado y humillado, tal y como ha ocurrido recientemente con Peña y Luis Videgaray. Y es cierto, aquí tiene muchísima razón John Ackerman. Resulta evidente que la mejor manera de dar continuidad hoy al nacionalismo pragmático de los tiempos de Cárdenas no es con un entreguismo indigno, sino con una firme defensa de la soberanía nacional. Afortunadamente, no todos los medios internacionales coinciden con The Economist. Por ejemplo, tanto las declaraciones de Paul Krugman, columnista del New York Times, sobre López Obrador, así como el reportaje sobre la historia de fraudes electorales en México, publicado recientemente en Le Monde Diplomatique, ayudan a equilibrar la opinión pública internacional. Siempre hay que respetar y fomentar la libertad de expresión y la pluralidad de voces, pero ello no implica quedarnos callados frente a las evidentes distorsiones malintencionadas que sirven para legitimar al actual régimen corrupto y autoritario, finaliza John Ackerman en esta columna que, repito, a mí se me hizo muy buena. Porque, bueno, al margen obviamente de la supuesta estridencia López Obradorista que se ha hecho famoso John Ackerman por esto, pero esta columna la verdad es que sí, ciertamente aclara muchas distorsiones de Economist. Y es que este artículo de The Economist la verdad es que está muy pero muy distorsionado y también para mí muy mal informado. Y la verdad es que me sorprende, porque generalmente The Economist, lo cierto es que sus articulistas escriben muy bien y con un buen sentido o entendimiento de las cosas. Y en este caso en particular, repito, lo cierto es que son muchas distorsiones sobre, pues de todos modos, un personaje. El personaje del año, el personaje más importante sin duda de México, incluso más que Peña Nieto, y que es Andrés Manuel López Obrador. Que al final, pues repito, todos los editorialistas internacionales hablan bien o mal a favor de él, y a todos los demás candidatos presidenciales sencillamente no saben ni cómo se llaman. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Si quieres anunciar tus productos, servicios o aplicaciones en este canal, mándame un correo a esta dirección para ponernos de acuerdo. Y sígueme también en mis otras cuentas de redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.